Que básicamente ellos, su enfermedad es encerrarse en sí mismos. Algo pues, así, que ellos se y aíslan y crear un son mundo ellos paralelo solos. al O nuestro. sea, son ellos solos en el mundo y tendrá su tratamiento, el cual sí, Los niños se verdaderamente aíslan, desconozco. no tienen Totalmente mucho cuál es el contacto tratamiento. social y para la crianza de un padre se hace difícil porque no conocen mucho de esta enfermedad y desde el principio piensan que el bebé tiene una enfermedad que no se puede curar. Es un trauma que sufre la persona o ser humano, donde se encierra en su mundo, donde vive un mundo de fantasía. Poca gente sabe cómo tratarlo. Es una enfermedad que una persona puede llevar una vida totalmente normal si tiene la educación adecuada y aprende a comportarse en sociedad, ¿no? Soy Diego Ramos, tengo 9 años, estoy en el Colegio María de Guadalupe. Pasé a cuarto B. Soy Raquel Rubio, la mamá de Diego. Vivimos acá en la isla de Margarita. Tengo 45 años y bueno, mi hijo tiene el síndrome de Asperger. El autismo es un trastorno fisiológico de origen multifactorial. Es una condición que afecta el desarrollo social de los niños, afecta la comunicación y afecta los intereses que manifiestan, ocasiona problemas sensoriales y todo esto se manifiesta alterando la velocidad y la secuencia del desarrollo de los niños. Por esto, digamos que lo que más llama la atención es el comportamiento, es decir, es en la conducta donde se expresan los síntomas. Por eso a veces es tan difícil de detectar, porque a nivel físico no hay ningún correlato como sucede en otras condiciones, por ejemplo el síndrome de Down. El Asperger está considerado entre los trastornos del espectro autista, pero es el autismo más leve y de más alto nivel de funcionamiento. Él de pequeño se inició pues como todo niño normal. Ya a los 6 meses de nacido, era un niño pues que aprendió a decir sus primeras palabras con mucha fluidez, pero ya nos dimos cuenta que cuando cumplió el año de edad, dejó de hablar. Y eso a mí me preocupó muchísimo, porque yo veía a los niños de su edad con vocabulario más fluido. Los primeros síntomas se presentan a 14-15 meses, cuando el niño se muestra muy irritable, el niño le gusta que lo carguen, el niño no responde al sonido de la voz, no hace contacto visual cuando lo estás amamantando. Entonces todos esos son síntomas que te van dando que algo tiene el niño, sobre todo la irritabilidad y que es inquieto. Lo que suele llamar la atención al principio es el lenguaje, sea porque esté por encima de lo esperado para su edad, o sea, son niñitos que usan palabras muy sofisticadas, que pareciera que son adultos conversando y lo que tienen son 2 o 3 años, o porque el lenguaje comenzó a manifestarse y se detuvo. Es decir, los niños comienzan a decir las primeras palabras y después de eso no hay avance. Lo llevé a una terapista del lenguaje y efectivamente en ese momento ella me dijo que Diego tenía su lenguaje, correspondía a un niño. Él para ese momento tenía casi los 2 años, al lenguaje de un niño de 1 año de edad. El síndrome de Asperger a veces pasa muy desapercibido, porque tiene características muy perceptibles. Y entonces lo empezamos a notar en el colegio, ¿verdad? A nivel de interrelaciones sociales, en la mamá, en el hogar, a veces se habla como como que fuera extranjero, mexicano, argentino. Entonces hay algo que nosotros vamos a ir viendo, claro, no específicamente un niño que tenga
un tono de voz extranjero, quiere decir que tenga síndrome de Asperger. Son muchas conductas que tenemos que observar. También en la guardería me venían refiriendo que el niño no se comunicaba, que se la pasaba solito, no interactuaba con sus compañeros. Yo lo llevo a la psicóloga y la psicóloga en ese momento me dice que es muy temprano porque lo que tenía era 3 años para darle un diagnóstico, y la impresión diagnóstica en ese momento fue un déficit de atención con hiperactividad. El déficit de atención y hiperactividad se incluye dentro de los trastornos del espectro autista. Entonces, para todos esos tipos de trastornos existe una dieta. El tratamiento biomédico consiste en una serie de intervenciones nutricionales que tienen la dieta, el programa Feingold, y las vitaminas y minerales, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y probióticos. La alimentación tiene que ver muchísimo con la evolución sobre las personas que trabajamos en las personas con autismo, con síndrome de Asperger. Hay algunos especialistas que generalizan la dieta libre de gluten y caseína para todos los niños, pero lo que se ha encontrado es que hay niños que son receptores y hay otro grupo de niños que no. Es decir, hay un grupo de niños en los que lo que comen sí genera un impacto lineal en su conducta. Por lo menos acá, aparte de los niños que tenemos escolarizados, sabemos si el fin de semana olieron el gluten o estuvieron cerca de la caseína, porque llegan al salón y digamos que, por decirlo coloquialmente, les bajaron el switch, o están muy descompensados y desregulados, o están muy pasivos. Entonces, como hay estos niños, hay otros niños que, siguiendo los protocolos más estrictos a nivel conductual, no se evidencia ninguna diferencia ni a nivel de lenguaje ni de la atención. Por esto entonces es preferible acudir a hacer todos los estudios, pero sin lugar a dudas lo que comemos sí genera un impacto, que es importante, y como en todos los casos en la infancia, mantener una alimentación balanceada, porque los niños, tengan esta condición o no, están en crecimiento. Este es un matrimonio entre dietas, vitaminas y terapia psicoeducativa. Si utilizamos estas 3 cosas, garantizamos que el niño tenga una buena evolución. Yo tomé la decisión de empezar a retirarle esos alimentos de la dieta para ver si había un cambio en Diego. Y efectivamente sí lo hubo. Es que eso es para mi bien, para que no me porte mal. Ajá. Y para que... y por mi salud. Y bueno, yo lo llevo a Caracas, me voy, concretamos la consulta con la doctora Miriam Ortiz. Y bueno, yo iba con la esperanza de que la doctora Miriam me dijera que sí, que efectivamente era un déficit de atención con hiperactividad. La doctora Miriam me dice que Diego lo que tiene es un Asperger. Yo la pregunta que me hacía era, y cuando mi hijo crezca, o sea, ¿cómo se va a defender, o sea, ante el mundo? A veces al principio sí cuesta aceptar el diagnóstico, uno siempre lo niega, no lo quiere aceptar, pero negándolo no va a dejar de existir. El trastorno va a seguir estando allí y no te estás ocupando, y ese es tiempo muy valioso que pierde la persona afectada. Es difícil, pues. Es difícil aceptar que tu hijo no es que tiene una discapacidad, porque no es que sea un discapacitado, sino es un niño diferente. Su papá al principio le estaba muy negado, y bueno, y de hecho me decía que bueno, que yo lo que estaba era loca, porque su hijo no tenía nada de eso. Entender qué significa el autismo a veces no resulta sencillo, sobre todo para los casitos que los síntomas están más leves, lo que antes entonces era el síndrome de Asperger, el trastorno no específico, porque las características pueden confundirse con nosotros en la familia somos así, nosotros somos de esta manera, él no tiene nada, él lo que le sucede es que es muy malcriado, es que la mamá no le pone límites. Entonces pasar, por ejemplo,
de la edad preescolar y luego la edad escolar a la adolescencia también suele tener un impacto. No a todos se les manifiesta de la misma manera, pero bueno, la adolescencia como un periodo pues importante del ciclo vital a todos nos afecta por los cambios y ellos no están lejos de esto. Además suele ser ya en estas edades, entre los 10 y en adelante, que se suele comenzar a indagar o a manejar y abordar con el tema del diagnóstico. Mi nombre es Andrés Gali, me acabo de graduar ahora del Colegio Guayamurí en Ciencias, tengo 17 años, cumpliré 18 pronto, también estudio karate, soy cinta marrón, pasaré a cinta negra en agosto y soy un estudiante bastante destacado. Sé que tengo Asperger desde hace mucho tiempo, desde los 5 años, así que desde el principio ya sabía que era diferente, que tenía una forma diferente de pensar y analizar de los otros. Los chamos tienen las características típicas de adolescentes, entonces ellos tienen una manera de pensar muy diferente, no hay una interrelación fluida con el otro grupo, con el grupo de su mismo nivel, o lo ven, por eso a veces lo ven, el resto del grupo lo ven extraño porque pareciera una persona grande, un adulto grande. Andrés es un muchacho fenomenal en todos los sentidos. Es un muchacho que tiene todas las cualidades que toda madre desearía que sus hijos tuvieran, que aún con sus dificultades sociales pues ha podido tener dentro de sus compañeros pues amistad y lealtad de muchos miembros de su clase y de sus compañeros de salón. Agarré un grupo de compañeros y les conté sobre lo que era ser Asperger, sobre mi condición, porque para explicarles que ser diferente no es lo mismo que ser inferior. Porque sus primeros años había sido víctima de bullying. Entonces, quizás él buscando una solución para su problema, pues decidió incluso darles una charla bien profesional, bien específica a la edad de 12, 13 años. Y eso cambió toda la relación que tuvo con sus compañeros de salón y empezaron a respetarlo, a quererlo, a incluirlo. De pequeñito siempre fue tildado de nerd. Estaba de moda una comiquita que se llamaba Jimmy Neutron. Ajá. Y a él le decían Jimmy Neutron, pues él se decía y se autodefinía como ecologista. Entonces también los amiguitos, pues de alguna, en esa época no podíamos tildarlos de amiguitos porque realmente había mucho choque entre ellos, pero le decían lo ecologista y bueno, eso lo hacía sufrir muchísimo. Entonces para buscarle la lengua y hacer que rabiara de alguna forma, pues rompían maticas, mataban algún tipo de animalito y él sufría realmente, se sentía muy mal al respecto y por supuesto entonces la gente a su alrededor pues se burlaba mucho de él. Porque bueno, ningún niño de esa edad suele tener reacciones tan extremas ante un evento que para otros es insignificante. Fundamentalmente, sobre todo nuestros niñitos con Asperger, hay que hacer mucho énfasis en el entrenamiento en destrezas sociales. Es decir, la socialización es un proceso que se da en todos naturalmente y nosotros tener esa noción de las pautas sociales, de los convencionalismos, de cosas tan sencillas como el respetar el espacio interpersonal de los demás, ellos no lo aprenden de la misma manera. Entonces a veces resulta que hay que enseñárselos tal cual como lo enseñan a uno matemática, lengua, ciencias. Hay que enseñarles a ser amigos, a conversar, a respetar. Si bien algunos son, digamos que muy inocentes y muy respetuosos y muy apegados a las normas, a veces en este apego a las normas se ponen un poco más rígidos y les cuesta un poco ver el punto de vista del otro. Entonces incluso hasta ese entrenamiento pues se realiza. Entonces así como les enseñamos ciencias, pues también es importante enseñarles a ser más sociables.
algo sencillo. Jamás logré identificar por qué tenía gustos muy distintos a los de las personas que me rodean, y mucho menos porque tenía comportamientos tan distintos, y cómo es que los alumnos que me rodean tenían usualmente más facilidad de atención en clase de la que yo tenía. Fácilmente me distraía y nunca entendía por qué cuando yo hablaba de un tema me inspiraba tanto que no podía hablar de otra cosa. Nada hacía presagiar de que él pudiese tener el síndrome de Asperger. Inclusive no fue fácil diagnosticarlo, porque quien notó unas ciertas peculiaridades en su comportamiento fue un profesor de bachillerato que habló conmigo y me expresó que debería hacerse una indagatoria porque él tenía cierta forma de actuar. Me mudé al estado Anzoátegui, donde viví las últimas épocas de mi infancia, donde yo estudié segundo, tercer, cuarto y quinto grado y sexto grado de primaria. Y esa fue la época más difícil porque eso es lo que muchos de los ASPI viven, algo llamado bullying físico. Existe bullying social y existe bullying físico. El bullying físico que si te golpean y esa clase de cosas. Y eso era como, por decirlo así, el pan de cada día en aquel entonces. Pero sin embargo, uno sigue adelante, uno solamente se decide a progresar y perdonar, así de sencillo. El síndrome de Asperger, una de las características que más a ellos les pega y de verdad que es fuerte, que en casi todo, es la interrelación con los compañeros. Es el rechazo de los compañeros, a veces que ellos sienten que me miran extraño, qué es lo que tengo, pero ¿por qué? Mi nombre es María Auxiliadora Ramírez, yo soy licenciada en publicidad, tengo 30 años y soy presidenta de la Fundación Asperger de Venezuela y soy una persona con síndrome de Asperger. Yo soy una persona que nació a los 7 meses, nací con medio kilo, tardé en hablar, también tardé en caminar. Siempre notamos que era como que un poquito diferente en cuanto a su morocha y en cuanto a mí también, que por lo menos yo de mi parte siempre fui un poquito más sociable. Auxiliadora no tanto, siempre estaba enfocada en, si algo le gustaba, era enfocada en eso exclusivamente y más nada. Luego si surgía algo nuevo que le gustaba, era eso y dejaba todo por fuera. También me costó mucho hacer amistades, de hecho a mí siempre me defendían mi hermana, mis padres, las mismas profesoras. Y yo era como muy tímida, ¿no? Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mi mamá, ya que he tenido un comportamiento bastante particular y me ha llevado a distintos especialistas, ¿no? La importancia de la familia es vital porque, bueno, además de lo que uno escucha por allí, de que es el núcleo y el seno de la sociedad, es donde el niño recibe el apoyo, el cariño para salir adelante. Una persona con síndrome de Asperger es imposible que progrese sin los valores de su familia y mucho menos sin el apoyo de sus familiares. Sobre todo por estar en un mundo que no entiende, necesita por lo menos ese pedacito de lugar donde él siente que la gente lo entiende y donde él pueda ver que lo que tiene es de mucho valor. Sinceramente yo me di cuenta que yo era muy diferente cuando yo tenía 14 años. Yo nunca entendía por qué mis actitudes eran distintas, nunca entendía por qué mis gustos eran distintos y cómo es que la gente no tenía cierto interés a ciertas cosas que yo sí. Yo me enteré de mi condición de síndrome de Asperger hace 3 años. Todo ocurrió gracias a la telenovela La Mujer Perfecta. Me acuerdo que estábamos nosotros aquí y como toda novela queremos ver el primer capítulo a ver qué tal es. Yo la vi particularmente y me estresó un poco la protagonista, que era Mónica Espíritu. Me estresó un poco porque era como, no hiperactiva, pero era muy nerviosa, estaba, bueno, de los que la vieron saben lo que estoy hablando, era obsesionada. Entonces yo por lo menos me cansé y me fui. Mi otra hermana, la morocha de ella, sí la vio, estábamos con otros primos aquí, y ella me contó que lo vio y dijo, me recuerda a mi hermana. Al día siguiente, mi hermana estaba conectada en las redes sociales y Leonardo Padrón, el escritor, escribe el siguiente tweet: este personaje es así porque tiene síndrome de Asperger. Mi hermana se extrañó, síndrome de Asperger, ¿qué es eso? Al leer los rasgos se dio cuenta que soy yo, pero no ya en una manera de cómo decírmelo. Yo no pude enterarme porque justamente coincidió con un viaje. Yo viajé al exterior, estudié inglés en Estados Unidos por 3 meses.
Así que decidieron esperar y no decirme nada sino hasta que regresara. Cuando ya regresó, tampoco se lo habíamos dicho y como siempre mis hermanas tuvieron una pelea como todos hermanos y Mariana se lo dice así muy tajante, ¿sabes que tú eres Asperger? Claro, si Laura no sabía que era eso, como mucha gente, entonces se puso a llorar porque sabes que tengo esa incertidumbre, entonces como que se calmó y empezamos a buscar en internet y empezamos a averiguar todo eso. Unos meses después recibí mi diagnóstico de síndrome de Asperger en abril de 2011. A los meses me invitaron a formar parte de Fundasperven, se creó esta fundación y bueno, al mismo tiempo estoy trabajando a favor de las personas con Asperger. La labor que nosotros hacemos en Fundasperven es llevar primero la concientización e información del síndrome de Asperger, tanto a colegios, universidades, a la comunidad en general. También hacemos proyectos para poder darle información a los mismos Asperger de su condición, ayudarlos a mejorar muchas de las características que ellos tienen y los ayudamos a integrarse a la sociedad. No creo que sean diferentes del todo. Por ahí hay un dicho que decía la doctora Negrón, que ellos son diferentes mas no deficientes. Además que son personas muy inteligentes, son personas perfectamente funcionales. Y lo raro de ellos es que les cuesta sociabilizar o entender patrones de conductas nuestras. Escribo un libro. Me faltan solo unas cuantas páginas para terminarlo. Mi sueño es convertirme en un ingeniero profesional para ejercer el talento de crear. Es un talento poco usual y muy necesario. Ingeniero de construcción, como de aviones, de barcos, de carros. Yo quiero trabajar en un proyecto de innovación tecnológica. Quiero aprovechar las habilidades de creatividad que he aprendido en la universidad, en mi experiencia de vida. Y a la vez, yo tengo la posibilidad de 50% de que mi hijo nazca con Asperger. Bueno, entonces yo aprovechar y darle a entender que su condición no tiene obstáculos. Yo me veo creciendo en la empresa donde actualmente estoy elaborando. Al mismo tiempo me veo apoyando a las personas con síndrome de Asperger y con autismo. Y también me veo teniendo una pareja, casándome y formando una familia. Para mí la importancia de la familia es vital, porque el amor de la familia es lo que hace que ellos realmente funcionen y logren llevar a cabo todas sus metas y ellos puedan también sentirse amados, sentirse más valorados. Yo lo que hago una invitación a los padres que comprendan a sus hijos, que vayan a buscar ayuda profesional, que no cualquiera puede abordar esos casos. Los comportamientos de las personas no es un comportamiento así azaroso, eso tiene un porqué. No hay limitantes, busquen apoyo, eso sí, busquen ayuda, tanto para su hijo como a nivel personal. Primero les diría que apoyo, porque son personas muy solitarias. Es enseñarlos, ayudarlos y estar ahí porque para ellos no es fácil, pero si están solos es peor. Y entenderlos, porque por más que sean son sus hijos. Siempre les comento a los papás que bueno, por alguna razón este niño o esta niña con estas características llegó a su vida y bueno, vale la pena luchar por él. A los padres, que lo primordial, lo primero, lo principal es aceptar el diagnóstico. Si Dios me diera la oportunidad a mí de decidir si Diego, si me manda a Diego igual a como Diego nació, pues yo le digo que me lo mande igual, porque yo pues así lo quiero, lo amo y lo acepto como es. Todos somos diferentes y que de verdad aceptemos todas las demás personas tal como son. Si tú ves que la persona es diferente, porque es diferente, háblale, pregúntale cómo está, cómo se siente, mira, te pasa algo, te puedo ayudar en algo. No le tengan miedo a lo diferente. No son diferentes, o sea, no son ni discapacitados ni inferiores a los demás, simplemente son personas que ven la vida de otra manera. Lo importante de cualquier cosa siempre está dentro
aquello que no se puede ver a simple vista, como un diamante en bruto. Somos personas comunes y corrientes, puede que nos vean como extraterrestres, pero somos tan humanos como las personas regulares. La realidad es que la condición de síndrome de Asperger es una condición que lo tiene todo para el éxito. No hay obstáculos, los obstáculos los pone uno. Yo quiero decirle a todas las personas que el síndrome de Asperger no nos limita, que es una condición que tiene muchísimas cualidades positivas, que es importante sacarle provecho a estas cualidades y sí se puede triunfar.